Lo descubrí a las 3 de la madrugada, con el vestido de novia aún colgado en el armario como un sudario blanco, y el eco de sus gemidos resonando en mi cabeza como un martillo contra mi cráneo. Mi hermana Sofía, esa víbora de ojos dulces y sonrisa de santa, había trepado a la cama de Javier. Mi Javier, el hombre que juraba amarme hasta la muerte. Solo horas antes de que yo pronunciara sí, quiero en la catedral de la Almudena. Caminé hacia el altar igual, con el ramo de rosas blancas apretado en mi puño hasta que las espinas me cortaron la piel. Porque la venganza no se sirve fría, se saborea tibia, en el calor de la traición misma. Madrid bullía esa mañana de junio como si nada hubiera cambiado, el sol implacable rebotando en las fachadas de granito de la Gran Vía. El tráfico un rugido distante de claxones y prisas. El aroma a churros fritos mezclándose con el perfume caro de las invitadas que ya llenaban los bancos de la iglesia. Yo, Elena, de 32 años, con mi melena castaña recogida en un moño impecable y un maquillaje que ocultaba las ojeras de una noche en vela, avanzaba por el pasillo central con pasos medidos, como si cada uno fuera un latido de mi corazón roto. Mi madre, sentada en la primera fila, me sonreía con lágrimas en los ojos. Ajena a todo, mi padre, con su traje de lana que le picaba en el cuello, asentía orgulloso, creyendo que este era el día en que su hija mayor sellaba el futuro perfecto que él había soñado para nosotras. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad ardía en mi vientre como un fuego lento, uno que no se apaga con lágrimas ni con ruegos. Todo había empezado 3 años atrás, en una cena familiar en nuestro piso de Chamberí, cuando Javier entró en nuestras vidas como un torbellino de encanto y promesas. Era arquitecto, con manos fuertes que olían a madera fresca y una risa que hacía que las paredes temblaran. Yo era periodista en un diario local, cubriendo escándalos políticos que me dejaban exhausta pero viva. Sofía, 2 años menor que yo, era la artista de la familia, una pintora fallida que saltaba de galería en Malasaña, viviendo de mi sombra y de los caprichos de hombres equivocados. Siempre había sido así, yo la mayor, la responsable, la que pagaba las facturas cuando papá perdía su trabajo en la crisis del 2008, ella, la rebelde, la que robaba mis vestidos y mis novios en la adolescencia, pero siempre con una disculpa que mamá compraba al por mayor. Es tu hermana, Elena, la sangre no se elige, me decía, como si la sangre no pudiera envenenarse. Aquella noche de la víspera, después de la cena de ensayo en el restaurante El Sobrino de Botín, donde el jamón ibérico se cortaba en lonchas tan finas como mis ilusiones, Javier me besó en la mejilla y murmuró, «Mañana serás mía para siempre». Sofía, con su copa de Rioja en la mano, me abrazó fuerte, susurrando, «Estoy tan feliz por ti, hermana». Mentiras. Ambas lo sabían. O al menos Javier lo sabía, porque a las 11 de la noche, cuando yo regresaba a casa para ultimar detalles con la modista, mi teléfono vibró con un mensaje anónimo, una foto granulosa, tomada desde el pasillo del Hotel Regina, mostrando la puerta de la suite 407 entreabierta. Dentro, siluetas entrelazadas, el traje oscuro de él tirado en el suelo, el vestido rojo de ella hecho un ovillo. El remitente, desconocido. Pero el pinchazo en mi pecho me dijo que era real. No lloré. No grité. Me vestí con un pantalón negro y una chaqueta de cuero. Agarré las llaves de mi viejo Seat León y conduje hasta el hotel, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. Aparqué en doble fila. Subí las escaleras, el ascensor me parecía una trampa y me planté frente a la puerta. Golpeé una vez. 2. Silencio. Luego, el clic del cerrojo. Y allí estaba Sofía, envuelta en la sábana de hotel, el pelo revuelto y los labios hinchados. «Elena, ¿qué haces aquí?» Su voz. Un hilo de sorpresa fingida. Javier. Detrás, cubriéndose con una almohada.
balbuceando excusas. Ha sido un error. Amor. Estaba borracho. Ella me sedujo. Lo miré. A ese hombre que me había prometido el mundo. Y vi solo debilidad. Codicia por lo prohibido. A ella. Mi sangre. Mi confidente de infancia. La vi como el monstruo que siempre había acechado bajo su piel de cordero. ¿Un error? Repetí. Mi voz un susurro afilado como un cuchillo jamonero. Mañana me caso. Con él. ¿Y tú? Tú serás mi dama de honor. No esperé respuestas. Me di la vuelta y bajé. El ascensor esta vez me tragó como un abismo. En el coche, con las manos temblando al volante, juré que no cancelaría nada. No les daría el placer de verme rota en público. Caminaría hacia el altar. Sí, pero no como una novia. Como una verdugo. De vuelta en mi piso. El amanecer teñía el cielo de Madrid de un rosa sucio, como sangre diluida en agua. Me duché con agua hirviendo, frotándome la piel hasta que ardía, intentando lavar no el cuerpo, sino el alma mancillada. Llamé a mi mejor amiga, Carmen, la única que sabía de mis dudas sobre Javier, sus ausencias inexplicables, sus miradas evasivas. No vengas a la boda, le dije. Pero ella insistió, Elena. Sea lo que sea, yo estaré ahí. Para ti. Colgué y me miré en el espejo, ojos verdes heredados de papá. Ahora inyectados en rojo. Labios que sonreirían por obligación. La venganza, pensé, no es un acto impulsivo. Es un plan, meticuloso como un guión de película de Berlanga, donde cada diálogo es una trampa y cada gesto, un anzuelo. A las 9. La peluquera llegó. Una mujer regordeta llamada Paqui que parloteaba sobre el calor mientras me peinaba. ¡Qué novia tan guapa! Javier es un afortunado. Sonreí, asintiendo. Mientras en mi mente repasaba los pasos durante la ceremonia. Un mensaje anónimo a la familia de Javier, revelando su infidelidad pasada, esa aventura con su secretaria que yo había perdonado por amor. Luego, en la recepción, un brindis que destrozara a Sofía públicamente, disfrazado de anécdota tierna. Y después, el verdadero golpe, uno que les robara no solo el honor, sino el futuro. Porque el dinero de la familia, el legado de papá en acciones de Telefónica y un piso en Salamanca, era mío por derecho, y Javier lo codiciaba como un lobo al cordero. El coche nupcial me esperaba abajo. Un Mercedes blanco reluciente bajo el sol. Subí, sola, porque la tradición decía que la novia no ve al novio antes. Mi madre subió conmigo, ajena, parloteando sobre el menú paella de mariscos, torrijas de postre. Sofía está radiante. ¿La has visto? Ese vestido azul le queda divino. Apreté los dientes. Sí, mamá. Divino. El trayecto hasta la Almudena fue un borrón de aceras abarrotadas. Turistas con cámaras. El Manzanares brillando a lo lejos. Mi teléfono vibró, un mensaje de Javier. Te amo. No puedo esperar. Respondí, yo tampoco. Mentira piadosa. La primera de muchas. La catedral se erguía como un gigante de piedra, sus torres perforando el cielo azul. Los invitados ya estaban dentro, tíos de Andalucía con abanicos, amigos de la universidad con resacas de la noche anterior, colegas de la redacción con cuadernos disimulados. Carmen me esperaba en la entrada, su vestido verde esmeralda contrastando con su expresión preocupada. Elena, ¿estás bien? Pareces. La interrumpí con un abrazo. Mejor que nunca. Mentira número 2. El órgano tronó las primeras notas de la marcha nupcial cuando crucé las puertas. Todos se volvieron, aplausos suaves. Susurros de admiración. Javier al altar. Guapo como un dios pagano en su frac negro. Sonriéndome con esa sonrisa que una vez me derritió. Sofía. A su lado como dama de honor. Con el ramo de lirios en las manos. Sus ojos evitando los míos. Caminé
paso a paso. El velo flotando como una niebla. El ramo sangrando en mis palmas. Cada metro era una victoria. Cada mirada un desafío. Llegué al altar. Y el sacerdote, un viejo jesuita con voz ronca, comenzó: queridos hermanos. Pero en mi mente, el verdadero ritual acababa de empezar. El sí, quiero, salió de mis labios como un veneno disfrazado de miel. Dulce en la superficie pero corrosivo por dentro. Javier me besó, sus labios fríos contra los míos. Y el aplauso de la congregación retumbó como un trueno en la bóveda de la almudena, mientras yo contaba mentalmente los segundos hasta que el primer hilo de mi telaraña se tensara. Sofía, a mi derecha, sostenía el velo con manos temblorosas. Su perfume era el mismo que usaba para seducir, invadiendo mi espacio como una intrusión final. La miré de reojo, mejillas sonrosadas, labios pintados de rojo traidor, y en sus ojos, un destello de culpa que intentaba ocultar tras una sonrisa forzada. Felicidades, hermana, murmuró cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer. Le respondí con un susurro solo para ella: gracias. Pero la noche aún es joven. La recepción en el palacio de los duques de Medinaceli era un derroche de opulencia que Javier había insistido en pagar con el dinero de su herencia de una fortuna de su padre. Un Kenstrachter que había levantado rascacielos en la burbuja inmobiliaria del 2007 y se había suicidado cuando todo estalló. Mesas largas cubiertas de manteles de hilo irlandés. Centros de flores importadas de Holanda. Camareros sirviendo cava Dom Perignon en copas que tintineaban como cristales rotos. Mi familia al completo, papá contando anécdotas de su juventud en Sevilla. Mamá bailando un pasodoble improvisado con un tío lejano. Primos de Galicia emborrachándose con sidra. Y nosotros, los recién casados, posando para fotos bajo un arco de luces LED que parpadeaban como estrellas falsas. Carmen se acercó durante el cóctel. Su mano en mi brazo, un ancla en la tormenta. Elena, dime la verdad. ¿Qué ha pasado? Te vi llegar al altar como si fueras a una ejecución. La arrastré a un rincón del jardín, donde las fuentes gorgoteaban y el jazmín trepaba por las paredes de piedra. Le conté todo: la foto, la puerta entreabierta, las excusas patéticas. Sus ojos se abrieron como platos. Dios mío, ¿y vas a seguir con esto? Divorcio, escándalo, lo que sea. Sacudí la cabeza, el velo aún prendido como una corona de espinas. No, Carmen. Divorcio es misericordia. Yo quiero justicia. Ellos me robaron mi futuro, yo les robaré el suyo. Ella me miró como si estuviera loca, pero en el fondo, lo entendía. Carmen era abogada, experta en divorcios millonarios. Había visto cómo la traición destrozaba vidas en los juzgados de la Plaza de Castilla. Si necesitas un plan B, llámame. Pero ten cuidado, Elena. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. El banquete comenzó con un entrante de jamón y queso manchego, pero yo apenas probé bocado. Javier, a mi lado, charlaba con su primo banquero sobre inversiones en criptomonedas. Su mano en mi rodilla, un gesto posesivo que ahora me revolvía el estómago. Sofía estaba 3 asientos más allá, coqueteando con un amigo de la universidad, riendo demasiado alto, como si quisiera borrar la noche anterior con ruido. Mandé el primer mensaje anónimo desde un Benefón que había comprado esa mañana en un kiosco de Sol a la madre de Javier, doña Carmen la mayor, una viuda devota que idolatraba a su hijo único. El texto: ¿tú, Javier, no es el santo que crees? Pregúntale por las WIC 407 del Regina. Fotos adjuntas. Adjunté la misma imagen que me habían enviado a mí, editada para anonimato. Segundos después, vi a doña Carmen revisar su teléfono, su rostro palidecer bajo el maquillaje. Se levantó, excusándose, y arrastró a Javier a una parte. Lo observé desde mi asiento, él negando con vehemencia.
Ella llorando en silencio. Victoria número 1. Luego vino el brindis. Me puse en pie, copa en mano. El salón en silencio expectante. Queridos familia, amigos, hoy no solo celebro mi unión con Javier, sino el lazo que nos une a todos, la confianza. Pausa dramática. Ojos fijos en Sofía. Como saben, crecí con mi hermana Sofía, mi confidente, mi sombra. Recuerdo cuando éramos niñas en el retiro, compartiendo secretos bajo los castaños. Sofía siempre ha sido audaz. Tan audaz que una vez, en la adolescencia, robó mi primer beso con el chico que me gustaba. Risas educadas del público, pero Sofía se tensó, su copa temblando. Anoche, en la víspera de mi boda, Sofía volvió a ser audaz. Compartió algo mío otra vez. Mi prometido. El salón se congeló. Gritos ahogados. Tenedores cayendo. Javier se levantó de un salto. Elena. ¡Qué demonios! Sofía sollozó. Es mentira. Está loca. Pero mamá, pálida como un fantasma, ya corría hacia nosotras, gritando: ¿qué está pasando aquí? El caos estalló como una tormenta en la sierra de Guadarrama. Papá intentó calmar a los invitados, despachándolos con excusas de malentendido familiar. Tíos chismorreaban en corrillos, cámaras de móviles capturando el escándalo. Javier me arrastró a una sala adjunta, su rostro rojo de ira. Estás destruyendo todo, ¿por qué no me lo dijiste en privado? Lo empujé contra la pared, mi voz un siseo, porque el privado es lo que os gustó anoche. Ahora, el público os devorará. Sofía irrumpió, lágrimas surcando su maquillaje. Elena, por favor. Fue un error. Estaba celosa, sí, pero él me lo pidió. Te ama. Solo fue lujuria. La abofeteé. El sonido seco como un disparo. Celosa de mí. Siempre lo has estado. Mi carrera. Mi estabilidad. Mi vida. Pues toma, ahora comparte mi vergüenza. Mamá nos encontró allí. Un trío de medeas modernas en un palacio renacentista. Basta, como habéis podido. Explicamos. O intentamos, Javier jurando lealtad eterna. Sofía implorando perdón. Yo erguida como una reina destronada. Mamá, con su rosario en la mano heredado de la abuela andaluza, nos obligó a sentarnos. Esto no acaba aquí. Somos familia. Mañana hablaremos. En casa. Como Dios manda. Pero en mis ojos. Ella vio el abismo. Elena. Hija. No dejes que el odio te consuma. Le sonreí. Fría. Demasiado tarde. Mamá. El odio es lo único que me mantiene en pie. La noche terminó en un taxi de vuelta al piso conyugal en Salamanca, un ático que Javier había decorado con muebles minimalistas de diseño escandinavo, ahora manchado por nuestra farsa. No dormimos. Él en el sofá, yo en la cama matrimonial, oliendo aún a su colonia traidora. Al amanecer, mientras Madrid despertaba con el zumbido de los mercados y el aroma a café de las tascas, tracé el siguiente paso: consultar a Carmen para un divorcio que lo dejara en la ruina. Acciones, propiedades, todo revertido a mí por engaño matrimonial. Pero no era suficiente. Quería que Sofía perdiera su galería soñada en Malasaña, que Javier viera su carrera derrumbarse bajo el peso de rumores. Y ahí entró el giro, récord de las deudas de Sofía, prestadas de mi cuenta bancaria para ayudar a la familia. Nunca devueltas. Un email a Haciende. Anónimo de nuevo. Revelando fraudes fiscales. Justicia poética. Días después, el escándalo se extendió como reguero de pólvora por las redes. Boda traición Madrid sending en Twitter. Fotos robadas circulando en WhatsApp familiar. Javier perdió un contrato millonario con un promotor inmobiliario. No queremos escándalos en nuestra imagen, le dijeron. Sofía, acosada por periodistas freelance, canceló su exposición. Yo,
En la redacción. Escribí un artículo velado sobre la fragilidad de los lazos modernos, que se volvió viral. Pero el fuego crecía. Y con él, mi duda era venganza. ¿O solo autodestrucción? Entonces llegó la primera grieta en mi armadura. Una llamada de papá. Voz quebrada, Elena. Tu madre está en el hospital. Ataque de pánico. Todo esto. La está matando. El Hospital La Paz olía a desinfectante y desesperación. Un laberinto de pasillos blancos donde las luces fluorescentes zumbaban como avispas enfurecidas. Mamá yacía en una cama de la UCI, tubo serpenteando por sus brazos delgados. El monitor pitando un ritmo irregular que me recordaba el de mi propio corazón traicionado. Papá, hundido en una silla de plástico, me miró con ojos hundidos. ¿Ves lo que has hecho? Elena, tu venganza nos está matando a todos. Me desplomé a su lado. El traje de chaqueta que había usado para la luna de miel cancelada ahora arrugado y manchado de lágrimas que no podía contener más. Papá. Ellos empezaron. Balbuceé. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Sofía llegó media hora después. Con el pelo recogido en una coleta deshecha y un ramo de margaritas, sus favoritas de la infancia, en las manos temblorosas. No nos miramos. El aire entre nosotras era un campo minado de silencios acusadores. Los médicos diagnosticaron estrés agudo. Recetaron sedantes y reposo absoluto. Su corazón es frágil, señora. Le dijeron a mamá cuando la estabilizaron. Frágil. Como todo en nuestra familia, el piso en Chamberí que papá había heredado de sus padres extremeños. Ahora hipotecado 2 veces por las ayudas a Sofía. Las cenas dominicales que enmascaraban deudas y rencores. Mi matrimonio. Un castillo de naipes derrumbado en una noche de pasión prohibida. Javier se presentó esa tarde. Con un ramo de rosas rojas irónico. No di una expresión de arrepentido profesional. Elena. Hablemos. Podemos salvar esto. Lo arrastré al pasillo, lejos de las miradas de las enfermeras. ¿Salvar qué? ¿Tu reputación? ¿Tu cuenta bancaria? Él suspiró, pasándose la mano por el pelo. Te amo. Joder. Sofía fue un error. Un tropiezo. Pero tú eres mi vida. Mentira. Lo vi en sus ojos, el cálculo frío del arquitecto midiendo daños estructurales. Dejé que se fuera, solo para que papá lo viera marchar solo. Esa noche, en la sala de espera, Sofía y yo nos enfrentamos por primera vez sin público. Ella se sentó frente a mí, cruzando las piernas como si fuéramos en una terraza de Chueca tomando cañas. No quería que mamá sufriera, Elena. Nunca quise. La interrumpí. Basta de excusas. Siempre has sido así, robando pedazos de mí porque no puedes construir los tuyos. ¿Recuerdas cuando nos mudamos a Madrid? Con 14 años, yo estudiaba hasta la madrugada para becas. Tú salías con pandillas de Malasaña. Y ahora, mi boda. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no eran de arrepentimiento, eran de rabia. Tú lo tienes todo. Carrera. Estabilidad. Amor. Yo soy la segundona. La que pinta cuadros que nadie compra. Javier me miró como si yo importara. Por una noche. Por primera vez. Vi la grieta en su armadura, no solo envidia, sino un vacío que la devoraba desde dentro. Regresé al ático esa medianoche. El Madrid nocturno, un tapiz de neones y sombras desde la ventana del salón. Carmen me esperaba con una botella de tinto de La Rioja y papeles de divorcio preliminares. Firma esto. Y Javier pierde la mitad de sus activos. Incluyendo el ático. Hojeé los documentos bajo la luz de una lámpara de pie. Cláusulas en rojo destacando como sangre. Hazlo. Y averigua sobre las deudas de Sofía. Quiero saber si malversó fondos familiares. Carmen arqueó una ceja. Estás jugando con fuego. Amiga. La ley es ciega. Pero la familia ve todo. Asentí. Pero en mi interior. El fuego ya lamía las paredes de mi cordura.
Soñé esa noche con la boda, el altar cubierto de espinas. Javier y Sofía bailando sobre mis restos. Mamá desangrándose en un banco. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina falsa. Volví al trabajo, cubriendo un caso de corrupción en el ayuntamiento era irónico, dado mi propio escándalo doméstico. Javier se mudó temporalmente a un hotel en Atocha, enviando mensajes de conciliación que borraba sin leer. Sofía desapareció, encerrada en su estudio de Malasaña, pintando furiosamente eso me dijo mamá por teléfono, ya en casa, con voz débil pero exigiendo paz familiar. Paz. La palabra me revolvía el estómago. Planeé el siguiente movimiento, una reunión familiar en el piso de Chamberí, bajo pretexto de cuidar a mamá. Allí, soltaría la bomba sobre las finanzas, mostrar documentos falsificados, ayuda de un jeque freelance contactado vía Telegram que implicaban a Javier en evasión fiscal ligada a sus proyectos inmobiliarios. Y a Sofía, en el robo de mi identidad para créditos bancarios. Ruina doble. Pero el destino, ese cabrón caprichoso de las novelas de Marcé, intervino. Una semana después, mientras paseaba por el Retiro, buscando solaz entre los patos del estanque y los jubilados jugando al dominó, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Elena, soy el detective Morales. Su marido me contrató para vigilarla. Mi sangre se heló. ¿Qué? Dijo que sospechaba infidelidad. Pero encontré correos suyos a un tal Vengador X, sobre planes de sabotaje. Colgué, el teléfono temblando en mi mano. Javier no era la víctima pasiva, había contraatacado, armando su propia red de mentiras. Corrí al ático, rebuscando en su ordenador portátil contraseña adivina, Sofía 69. Archivos encriptados. Emails a un abogado sobre prenupcial retroactivo. Pruebas fabricadas de mi inestabilidad mental para anular el matrimonio y quedarse con todo. La furia me invadió como una ola del Cantábrico, salada y destructora. Llamé a Carmen, acelera el divorcio y prepara una demanda por difamación. Pero en el fondo, una semilla de duda germinaba y si la traición era mutua. ¿Un ciclo vicioso que yo había alimentado con mi perfeccionismo? No. Sacudí la cabeza, recordando la foto, los gemidos imaginados. Esa noche, en una taberna de la Latina, ahogué las dudas en una jarra de Mao y platillos de callos. Un desconocido, un gitano con acento andaluz, se sentó a mi lado. La vida es como el flamenco. Señora, duele, pero hay que bailarla. Bailarla. Sí. Mi venganza sería un baile mortal. La reunión familiar llegó un domingo lluvioso. El cielo de Madrid gris como mi alma. El piso de Chamberí olía a cocido madrileño. Receta de abuela que mamá preparó pese a las órdenes médicas. Todos allí, papá con su periódico. Mamá frágil en el sofá. Javier con traje impecable fingiendo normalidad. Sofía con ojeras que la hacían parecer un mapache herido. Brindamos con vino de la casa Run Ribera del Duero áspero. Y yo esperé el momento. Tenemos que hablar del futuro, dije, desplegando carpetas sobre la mesa de comedor. Documentos, extractos bancarios, emails saqueados. Javier, tus inversiones en paraísos fiscales. Sofía, los créditos a tu nombre con mi DNI. Gritos, acusaciones volando como cuchillos. Mamá se llevó la mano al pecho, papá maldijo en extremeño. Entonces, el caos, Javier reveló sus cartas. Ella está loca. Mirad esto, informes psiquiátricos falsos que yo fabriqué, pero basados en su obsesión. Sofía sollozó, Elena. Para. Por mamá. Pero yo seguí, implacable. Hasta que, un grito de mamá cortó el aire, colapsó. Espuma en la boca. Ambulancia. Sirenas. Hospital de nuevo. En la sala de espera. Javier me enfrentó, has sido demasiado lejos. Le escupí, tú empezaste. Sofía.
Aparte, murmuró, hay algo que no sabes. ¿Sobre por qué lo hice? La sala de espera del Gregorio Marañón era un purgatorio de sillas duras y café de máquina que sabía a rayos, con el tic-tac de un reloj de pared marcando los minutos como latidos de un corazón moribundo. Mamá había estabilizado, otra vez, pero los médicos hablaban de estrés crónico con riesgo de infarto. Sofía y yo nos mirábamos desde extremos opuestos de la habitación, separadas por el abismo de nuestra sangre envenenada. Javier había huido, tengo una reunión. Mintió, dejando a papá solo con su crucifijo de plata, rezando avemarías en voz baja. Finalmente, Sofía se acercó, sus zapatillas Converse desgastadas rozando el linóleo como un susurro culpable. Siéntate, dijo, no como orden, sino como súplica. Me senté, rígida, el aroma de su perfume traidor aún punzándome las fosas nasales. ¿Por qué?, pregunté, voz ronca por el llanto reprimido. Ella miró al suelo, jugueteando con un hilo suelto de su jersey. No es solo celos, Elena. Es más profundo. Hizo una pausa, tragando saliva. ¿Recuerdas el accidente de coche? Hace 2 años. ¿Cuándo volvíamos de Toledo? Tú al volante. Yo de copiloto. Javier en el asiento trasero, durmiendo la mona. Asentí. El recuerdo un flash, la curva traicionera en la A42. La lluvia azotando el parabrisas. Mis manos resbalando en el volante. El impacto contra la mediana. El giro de 180 grados. El grito de Sofía cuando el cristal estalló. Salimos ilesos. Milagro. Pero el coche hecho chatarra. Esa noche, en el hospital, Javier me confesó algo. Dijo que tú habías bebido, que por eso perdiste el control. Que si no fuera por él, sujetándote el hombro, habríamos muerto. Mi estómago se revolvió. Mentira. Solo tomé una copa en la boda de los primos. Él estaba ebrio, no yo. Sofía negó con la cabeza, lágrimas cayendo. No, Elena. Él me mostró fotos, tú con una botella en la mano, riendo. Dijo que eras alcohólica encubierta, que por eso eras tan perfecta en público. Me juró que te amaba, pero que necesitaba consuelo. Alguien estable. La miré, incrédula. ¿Y le creíste? A él, sobre a mí. Ella sollozó, sí. Porque siempre he sido la inestable, la que falla. Y él me hizo sentir elegida. Pero ahora sé que mintió. Las fotos eran de otra noche, montadas. El mundo se inclinó. Javier no solo me había traicionado, había sembrado dudas, erosionando mi relación con Sofía como ácido en mármol. La rabia se transformó en algo más oscuro, una sed de verdad absoluta. Salí del hospital al amanecer. El aire fresco de Madrid Kering y el olor a pan recién horneado de las panaderías de Pacífico. Conduje sin rumbo, terminando en el templo de Devot, ese pedazo de Egipto traído a la capital, donde el sol naciente teñía las columnatas de oro. Allí, sentada en la escalinata, lloré por primera vez de verdad, no por la traición, sino por la telaraña de mentiras que nos había unido y separado. Llamé a Carmen desde el coche, necesito ayuda. Investiga a Javier. Todo, pasado, finanzas, familia. Ella, siempre práctica, dame 48 horas. Y Elena, sigues con la venganza. Más que nunca. Pero ahora es por justicia. Las 48 horas fueron un infierno de insomnio y café negro. Mamá regresó a casa, frágil pero exigiendo terapia familiar, o nos unimos, o nos rompemos. Papá, neutral como Suiza, mediaba con silencios. Sofía evitó contacto, encerrada en su estudio, pero dejó una nota bajo mi puerta, lo siento. Te quiero, hermana. La quemé en el fregadero, el humo subiendo como mis esperanzas incineradas. Javier intentó reconciliación, flores,
Cenas en DiverXO canceladas. Promesas de terapia de pareja. Podemos empezar de cero. Suplicaba en mensajes de voz. Bloqueé su número. Carmen llamó el tercer día. Voz tensa. Siéntate. ¿Javier no es quien crees? ¿Su fortuna familiar? Lavado de dinero de la mafia andaluza. Proyectos inmobiliarios fantasma en la Costa del Sol. ¿Y Sofía? Ella sabía, o sospechaba. Por eso se acercó a él, chantaje sutil para su galería. El pasa le encajó con un clic siniestro. Sofía no era solo la traidora, era cómplice, usando la cama como moneda de cambio por arte y ambición. Y yo, la tonta, el peón en su tablero. Armé el plan final, una trampa en 3 actos. Acto 1, confrontar a Sofía en su estudio de Malasaña, grabando su confesión. Acto 2, filtrar todo a la prensa en mi periódico, anónimamente. Acto 3, demandar divorcio con pruebas irrefutables, dejando a Javier en bancarrota y a Sofía expuesta como estafadora. Pero el acto 1 salió mal. Llegué al estudio al atardecer, el barrio bullendo de grafitis y terrazas abarrotadas. La puerta entreabierta, olor a trementina y óleo fresco. Sofía pintaba, un lienzo abstracto de rojos y negros que gritaba traición. Sé lo de Javier, dije, teléfono grabando en el bolsillo. Ella se giró, brocha en mano, no es lo que piensas. Él me amenazó, si no dormía con él, revelaría mis deudas a la familia. Mentira, o verdad parcial, su voz temblaba. La discusión escaló, yo gritando sobre confianza rota, ella defendiendo su supervivencia. Tú no entiendes la presión. Mamá enferma, papá arruinado, yo sin nada. La empujé. Ella tropezó contra el caballete, el lienzo cayendo con un crash. Y entonces, el twist parcial en el suelo, entre pinceles, un sobre Manila. Lo abrí, fotos no de mí, sino de Javier con un hombre mayor, besándose en una playa de Marbella. Su amante secreto, murmuró Sofía. Por eso me usó, tapadera para su doble vida. Mi mundo se tambaleó de nuevo. No solo infiel con mi hermana, gay encubierto, usando nuestro matrimonio como fachada social. Huí del estudio, lágrimas cegándome, chocando con un ciclista en la calle. En el piso, sola, bebí media botella de gin tonic, el alcohol quemando mi garganta como arrepentimiento. ¿Venganza contra quién ahora? Llamé a Javier. Por primera vez en días. Ven. Ahora. Llegó 1 hora después. Olor a colonia, cara y miedo. En el salón. Bajo la luz cruda de la araña. Le mostré las fotos. Su rostro se descompuso, Elena. No es. Cállate. Maricón. Mentiroso. Ladrón. ¿Qué más? Él cayó de rodillas, te amo. Pero no como crees. El matrimonio era por la familia, el negocio. Sofía fue. Un error de pánico. Risas histéricas brotaron de mí. Pánico. Claro. Lo eché, puerta en cara. Y contacté a Carmen, añade chantaje emocional a la demanda. Pero esa noche, sola en la cama, el vacío me devoró. La venganza, tan dulce en teoría, ahora sabía a cenizas. Madrid en julio es un horno. El asfalto ondulando como espejismo en la Castellana. El aire cargado de ozono y sudor de oficinistas apresurados. Yo me movía como un fantasma por sus calles. Del juzgado a la redacción. Del hospital a cafés anónimos donde ahogaba horas en expresos dobles. La demanda de divorcio avanzaba, Carmen, feroz como una torera en la plaza de toros. Había asegurado una orden judicial congelando activos de Javier, cuentas en Andorra, propiedades en la Costa Brava. Él contraatacó con un abogado de renombre, alegando inestabilidad emocional mía, citando testigos pagados que juraban verme desequilibrada en la recepción de la boda. Sofía. Meanwhile, había desaparecido, su estudio vacío. Teléfono apagado. Una nota garabateada en la puerta, perdóname.
Me voy a Granada. A pensar. Mamá mejoraba lentamente. Terapia con una psicóloga en el barrio de Salamanca que insistía en perdón como sanación. Elena, el rencor es una cadena. Rompela. Me dijo en una sesión familiar forzada, con papá asintiendo como un coro griego. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme, cada noche. Sueños me asaltaban, Javier y Sofía riendo en la suite. Mamá muriendo en mis brazos. Yo sola en un altar vacío. Despertaba sudando. El ático ahora un mausoleo de recuerdos, nuestra foto de compromiso en la repisa. Rota en pedazos que no recogí. El clímax llegó un viernes de tormenta. Truenos retumbando sobre la sierra como la ira de Dios andaluz. Javier me citó en un bar de Malasaña. El último intento, escribió. Fui. No por esperanza, sino por munición. El local era un antro hipster, paredes de ladrillo visto. Cervezas artesanas en tarros de mermelada. Indie rock susurrando de altavoces. Él esperaba en una mesa del fondo. Ojeroso. Barba de 3 días. El frac de la boda cambiado por una camiseta raída. Siéntate, Elena. No más juegos. Pedí un vermut. Secó como mi alma. Habla. Confesó todo, la doble vida. El amante en Marbella de un empresario ruso con conexiones turbias. El uso de Sofía como distracción para desviar sospechas. Te elegí porque eras perfecta, estable, discreta. Pero te amé, a mi manera. Risas amargas. Amor. Claro. ¿Y el dinero? Los fraudes. Bajó la mirada, necesitaba capital para tapar agujeros. Tu familia. Era el blanco fácil. Mi familia. Papá, con su pensión raquítica, mamá, soñando con retiro en la costa tropical. La furia me cegó, tiré el vermut a su cara. Líquido rojo salpicando su camisa como sangre. Eres un monstruo. Él se limpió. Calmado, y tú una vengadora ciega. Sofía se suicidó anoche. Pastillas. Dejó una carta para ti. El mundo se detuvo. El bar giró. Voces lejanas. Truenos afuera. ¿Qué? Él sacó un sobre arrugado, la encontré en su piso. Intenté salvarla, pero... corrí, ignorando la tormenta, al estudio de Sofía. La puerta forzada por la policía. Cinta amarilla ondeando como luto. Dentro. Caos, lienzos rasgados. Botellas vacías. Una nota en la mesa, Elena. Hermana, te quise tanto que te odié. Javier me prometió el mundo si te traicionaba. Pero era humo. Perdóname. Vive por mí. Lágrimas calientes. Sollozos guturales. Sofía. Mi sombra. Mi enemiga. Muerta por mi venganza indirecta. Llamadas frenéticas, policía confirmando. Mamá colapsando de nuevo. Papá gritando al teléfono, maldita seas. Elena. Javier. El villano. Se convirtió en el mensajero de mi ruina. Esa noche, en el ático, con la tormenta azotando las ventanas, tracé el fin, confrontación final. Lo cité en el retiro, bajo el monumento a Alfonso XII, al amanecer. Él llegó, empapado, expresión derrotada. Termina esto, dije, pistola en el bolsillo heredada de abuelo, descargada, pero amenazante. Confiesa todo. Grabo. Y lo entrego a la policía. Él lo hizo, lavado. Chantaje. La muerte de Sofía como consecuencia. Pero el twist golpeó como rayo, Sofía no se suicidó. La carta es falsa. Yo la escribí. Ella vive. Huyó a Granada con mi dinero. Mi amante. Me traicionó a mí, usándome para escapar. Incredulidad. Luego furia ciega. Javier. El traidor traicionado. Sofía. La víbora suprema. La pistola tembló en mi mano. Pruebas. Me mostró emails, Sofía planeando con el ruso. Robando fondos. Mi venganza. Mal dirigida.
Había fortalecido al verdadero monstruo. Le disparé el clic vacío. Y lo golpeé hasta que sangró. Por ella, por todos. La policía llegó, alertada por testigos. Javier arrestado. Yo esposada por agresión. En la comisaría de Prosperidad. Bajo luces frías. Carmen me sacó bajo fianza. Estás acabada, Elena. Pero podemos girarlo, testigo contra Javier. Asentí. Vacía. Sofía. Libre en alguna costa. Mi familia destrozada. La venganza. Un boomerang sangriento. Los meses siguientes fueron un desfile de audiencias y titulares. El escándalo de la boda millonaria, traiciones. Deudas y una hermana fugitiva. Madrid, esa devoradora de secretos. Masticó mi historia y la escupió en portadas de El País y El Mundo. Con fotos mías saliendo del juzgado. Expresión estoica pero ojos muertos. Javier. En prisión preventiva por blanqueo. Cantó como pájaro. Nombres. Cuentas. El amante ruso extraditado. Gané el divorcio por defecto. Recuperando el ático y una indemnización que no quería el dinero manchado de lágrimas y mentiras. Pero la victoria sabía Ayel. Sofía. Rastreada finalmente en una pensión de la Alhambra. Se entregó voluntariamente, no podía huir más. Dijo en rueda de prensa. Su rostro demacrado pero desafiante. Culpó a Javier. Minimizó su rol. Juró amor fraterno. La prensa la pintó como víctima, yo, como la loca vengativa. Mamá nunca se recuperó del todo. Vendimos el piso de Chamberí para pagar sus cuidados en una clínica de Aravaca, donde pasaba días mirando por la ventana al jardín, murmurando sobre hermanas perdidas. Papá envejeció 10 años en 6 meses, mudándose conmigo al ático ahora un refugio austero, sin fotos ni adornos. Perdonar no es olvidar, Elena, me dijo una noche, mientras veíamos la tele en silencio. Un partido del Real Madrid que ninguno seguía. Es soltar. Intenté terapia semanal con la misma psicóloga de mamá. Sesiones donde lloraba por Sofía. No de odio, sino de duelo por la niña que fuimos en el retiro, compartiendo helados de turrón. Sofía cumplió 2 años por fraude menor, saliendo cambiada, pelo corto, tatuajes nuevos. Una exposición en Sevilla sobre traición y redención. Me escribió, hermana, paz. Quemé la carta, pero guardé las cenizas en una urna, como reliquia. Carmen se convirtió en mi ancla. Su bufete ahora manejando mi segunda carrera, un libro sobre el caso, Altares rotos, que se volvió bestseller en la feria del libro. Firmas en El Corte Inglés. Entrevistas en TV donde sonreía y decía, la venganza me rompió, pero me reconstruyó. Mentira parcial, la verdad era que el vacío persistía, un hueco donde antes latía confianza. Renuncié al periódico Demasiados fantasmas en la redacción, y empecé un blog, Voces de la Traición. Historias anónimas de mujeres traicionadas, un coro de furias modernas. Un año después, en una tarde de otoño dorado, caminé por la Gran Vía sola. El sol filtrándose entre los edificios como promesas tardías. Javier. Libre bajo palabra. Me contactó vía abogado, quiero verte. Lo hice. En un café neutro de sol. Sin grabadoras. Estaba demacrado. El encanto evaporado. Lo siento. Fui un cobarde. No perdoné. Pero solté, vete. Y no vuelvas. Él se fue, y por primera vez. No dolió. El cierre llegó en Navidad. En la casa familiar de Sevilla, la de los tíos. Un cortijo con olivos centenarios. Mamá. Más fuerte. Cocinó pavo asado. Papá contó chistes malos. Sofía apareció. Invitada por mamá, delgada. Ojos cautos. Nos abrazamos en la puerta. Rígidas como maniquíes. Pero reales. No olvido. Le dije al oído. Pero avanzó. Ella asintió, yo también. Cenamos. Brindamos con manzanilla. Y por un momento, la familia se recompuso.
frágil como porcelana andaluza. Ahora, 3 años después, vivo en Barcelona al cambio de aire, nuevo comienzo. Periodista freelance, cubriendo arte y escándalos. Ironía que me hace reír. El ático lo vendí, el dinero, a una fundación para víctimas de violencia familiar. Sueño menos con venganza, más con libertad. La traición me marcó como una cicatriz, pero las cicatrices curan, enseñan. Caminé hacia un altar una vez, no como novia, sino como superviviente. Y si el destino pregunta, diré, sí, quiero. A mi vida. Fin.